Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo le va? ¿todo bien? Bueno, me ¿Usted? alegro. Bien, bien, excelente. No sé si pudo ver el material que les dejé. No, no lo alcancé a ver. No lo alcanzó a ver. Bueno, ese material es un video complementario, se podría decir, a lo que vamos a ver hoy para que se cierre este tema, ¿sí? Que es el tema de la gestión de cambio. Es un video dado, digamos, también por un profesional de recursos humanos que va a contar más o menos lo que vamos a contar acá ahora nosotros, que son hay cuatro o cinco puntos importantes de lo que es la gestión de cambio dentro de cualquier organización, ¿sí? A veces las organizaciones, yo que hablábamos sobre el tema del tamaño, la actividad, todas, y un montón de variables, de factores que hacen que cada organización tenga, ¿no es cierto?, su impronta, digamos, es decir, en base a la actividad y en base a lo que hacen, tienen sus características propias, pero Sí, normalmente en la gestión de cambio, ¿no? Pasan cosas muy similares, es decir, se ven, digamos, las mismas actitudes de los recursos humanos, ¿no? Es decir, y siempre hay una resistencia al cambio, ¿sí? Lo habíamos visto, ¿se acuerdan en la charla? En la charla sí, sí. anterior se había trabajado, se había visto, así que bueno, hoy lo que hacemos es justamente repasar un poco eso y ver, eh, digamos, en detalle, ¿no? Ahí estoy poniendo el archivo, ahí está. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué se puede aprovechar? ¿Qué se puede fomentar? ¿No? Y los motivos. Normalmente, y habíamos visto ya en una primera parte, con el material que les envié, habíamos visto que había, estoy buscando lo que les había enviado acá, habíamos visto que normalmente lo que es, cuando uno, digamos, se realizan cambios, ¿sí? En ese tipo de gestión, normalmente esos cambios se realizan por cuestiones que pueden ser desde una crisis, ¿no? Que son a veces los más drásticos. Hay una crisis de empleo, una crisis de actividad, de producción, ¿no es cierto? Entonces hay que generar un proyecto rápido para cambiar y ese cambio hace que los empleados también tengan mucha incertidumbre, ¿no? Con el tema del mundo laboral. Y después había algunas Sí, gestiones que tenían que ver con un cambio ya sea de organización, otros que era un cambio de estructura y otro con un cambio de mejoramiento. También hay empresas o, digamos, organizaciones que realizan cambios para mejorar, ¿sí? Que eso lo estuvimos viendo y que, bueno, que justamente veíamos cómo se producían, ¿no? No sé si se acuerda, lo voy a subir ahora el PDF, este fue el PDF que nosotros vimos. Acá, ¿sí? Este PDF, no sé si lo ve. Este es el que mostraba, ¿no? Justamente sobre los tipos de cambio, cuáles eran, primero qué significaba, ¿no? La gestión de cambio, o cómo se implementaban, con el tema del proyecto, los recursos, la comunicación, ¿no? El tema de revisar digamos, de tener un plan y poder llevarlo o revisarlo. Y ahí estaban los sí, tipos de sí, cambios, ¿no? Los incrementales, es decir, para crecer, ¿no? Como compañía, los que transformaban la actividad, que también tenían que ver con crisis, pero no tan grandes, los evolutivos, sí, a través de maquinarias, el cambio de tecnología, a veces el mercado sí, va sí. haciendo de que se tengan que cambiar, digamos, algunos tipos de cosas en la operación, y el revolucionario que sí es el más drástico de todos, porque normalmente se pueden dar en crisis severas, ¿no? O a veces en reformulación de productos, digamos, ¿no? Cambiar totalmente la actividad. Entonces, pero igual son los Sí. más drásticos de todos. Bien, este era el material y el video que yo les dejé tiene que ver mucho con esto también, ¿sí? Van a ver que este video que yo les dejé un enlace,
en el canal de YouTube, tiene que ver con esto, digamos, para llevar adelante. Y hoy lo que vamos a ver es en esta resistencia al cambio, ¿sí? Que es lo que se produce, digamos. eh, las dos cuestiones fundamentales que suceden es, el primero, el miedo que se origina en cualquier ser humano a lo desconocido, ¿no? Y que va a ir acompañado también de posiciones, digamos, de desconfianza, ¿no? Es decir, por ahí a veces el personal no sabe por qué se están llevando adelante tantos cambios y empieza a tener como una cuestión de desconfianza, ¿no? Es decir, me estarán por correr, o sea, estarán por achicar el personal, ¿no? En Claro, algunos países, como el caso de Argentina, o algunos países que han tenido, digamos, algún tipo de baja del empleo, ¿no? Es muy común eso, ¿no? Que cualquier cambio que uno quiera ofrecer pueda producir desconfianza, miedo, ¿sí? Y claro. eso hace, Sí, sí. claro, y eso hace de que sea todo todavía más difícil. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que se analiza desde los recursos humanos, que se tiene que trabajar mucho eso también, es la resistencia o la adversión a aprender algo nuevo, que normalmente va a llevar mínimo un esfuerzo de lo intelectual y también desde lo físico, ¿no? Eh, y ahí, digamos, también vuelve a sumarse este tema de esa resistencia, ¿no? Es decir, porque, digamos, se trae, supóngase, una máquina nueva y hay que hacer el curso para conocer, para trabajar esa máquina, para poder operarla, Claro, los cuidados. Y eso hace que también, digamos, sean los dos, junto al miedo y a la desconfianza, el tema de esa adversidad a aprender algo nuevo es difícil. En la década de los 90 se vio mucho en los recursos humanos, acá en Argentina en la década del 90, en la década del 80, por ahí en otros países, Estados Unidos, otros países, se vio mucho la adaptación de los recursos humanos a trabajar, por ejemplo, el tema del uso de Internet, las computadoras, ¿no? Meterse, digamos, en el sistema informático, acá en la década del 90 principalmente. Y era realmente una resistencia bastante complicada, ¿no? Se vio en todos los factores y en todos los niveles, desde un supermercado hasta, ¿no? Un mayorista, lo que es comercio, lo que es servicios, ¿no? Si bien, digamos, eso va acompañado de la mano, ¿no? De, de un trabajo que hay que ir haciendo, ¿se acuerda que hablábamos del tema de los guiones, ¿no? Es decir, guionarlo paso a paso, ¿no? Como un procedimiento que va a ir paso a paso. claro. eh, eh, Igual las personas tienen ese tema de ese miedo y esa adversidad a superar, ¿no? Cuando se Sí, trae algo nuevo, se trae una máquina nueva. El tema en salud, por ejemplo, eso es latente y permanente, tanto en el ámbito público como privado. El tema de salud es algo que va a ir cambiando y generando nuevas estrategias, así que la verdad que se pone complejo la situación, ¿no? La gente de salud está, digamos, relacionada activamente con los cambios. ¿M? Así que por la tecnología, ¿no? El avance de tecnología va haciendo que los cambios sean más rápidos, ¿no? Y se produzcan en menos tiempo. claro. Por esto, ¿vio? Por esto, eh, en base a las dos resistencias, perdón dicho, en base a la resistencia que se produce, ya sea por cualquiera de los dos puntos que nosotros veíamos recién acá, ¿sí? Estos puntos de acá, el miedo y la adversidad, se producen dos tipos de resistencias que se denominan, una es pasiva, vamos a borrar, bueno, una es pasiva y la otra es activa, ambas. Estas, ¿por qué se analizan así? Y tiene que ver con un poco la cuestión de lo pasivo y lo activo. Tiene que ver porque depende del empleado, ¿no? Depende del recurso humano. Hay personas que son expresivas y personas que no, ¿sí? Entonces, hay personas que, si bien eh, pueden observar que no están de acuerdo con los cambios o que no quieren realizar los cambios, y no lo expresan, ¿sí? No se están quejando, ¿no es cierto?, de manera explícita, Claro.
diciéndolo con actitudes, con gestos, pero Sí, se sienten incómodos, ¿no? Se sienten incómodos y lo que marca acá el material, por ejemplo, lo que dice el material es que al sentirse incómodos, estas personas lo que producen es como un desgano, ¿no? Es decir, baja la productividad, ¿no? Bueno, afecta. sí, sí, totalmente. Les está afectando y aunque no lo digan, ¿no? Esto pasivo pasa muchísimo, muchísimo. Porque no, a veces los recursos humanos, lo ideal sería de que la persona venga para poder, ¿no? Reconocer qué es lo que le está pasando, que venga y cuente, ¿no? Cuál es su preocupación, su miedo, ¿no? Esto es más o menos cuando uno va al médico, para tener un diagnóstico, tiene que revisarlo para Sí. poder saber cómo puede ayudarlo, ¿no? Es decir, cómo lo puede curar o algo así, ¿sí? Cómo lo puede ayudar, digamos, en su problema. Y acá, si bien no es un problema, que en realidad pasa a ser un problema interno, ¿no? Todo este tipo Sí. de situaciones, el pasivo es quizás lo más complicado porque normalmente siempre se empieza a ver en la reducción de su trabajo o el desgano o hasta el ausentismo. ¿Sí? Si el empleado quizás nunca antes había faltado a trabajar y de repente ante un cambio, ante una situación de cambio, se presenta, ¿no? Como una cosa que empieza a faltar y comienza, ¿no? A trabajar a desgano, ¿sí? Eso se ve muchísimo en varias organizaciones y es, digamos, el más complejo que tiene recursos humanos para trabajar, ¿sí? De todas las situaciones. Y la segunda, digamos, es el activo, ¿no es cierto? La resistencia con que se expresa activamente, ya tiene que ver con la cuestión explícita, ¿no? Una cuestión que si bien sirve para trabajar, también presenta a veces, desde recursos humanos, sirve, ¿no? Para poder ayudarlo, porque va a manifestar su situación, va a manifestar su problemática. Lo que pasa normalmente es que en la mayoría de los casos, estas incomodidades afectan a los compañeros y también a la actividad en caso a los superiores, ¿no? Es decir, porque comienza a dirigirse mal con sus superiores inmediatos, ¿no? O los que tienen la organización. Y ha pasado, hay casos que llevan de que este tipo de resistencia que se manifiesta de forma activa eh, pueda llegar a los gremios y de tal manera pueda hasta producir, digamos, situaciones complejas como paro de la actividad, huelga, reclamos, ¿no? Ah. Sabotajes, ¿no? Hubo un caso documentado hace unos años acá en Neuquén, cuando la empresa Coca-Cola vendió parte de sus activos de la embotelladora Neuquén, sacó varias líneas de producción y las envió a Bahía Blanca. Entonces, claro, como llegó, en realidad la empresa le ofreció como un cambio, ¿no? Es decir, la compañía dijo, bueno, nos cambiamos de nombre, o sea, vendimos esta parte de las embotelladoras acá en la zona del sur de la Patagonia, ¿no? Es decir, era Bahía Blanca, La Pampa, Río Negro, Neuquén, toda la zona sur. Y los empleados lo tomaron a mal, ¿no? Es decir, porque en realidad ellos creo que iban a solamente embotellar una sola línea, que era la línea no sé si, no recuerdo ahora, pero la línea de botella chiquita nada más, y el resto venía todo de Bahía Blanca, Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Claro, la empresa tenía que reagruparse, hacer este tipo de cambios, ¿no? Y lo que sucede, que está documentado por las noticias y todo, usted lo busca, está en internet, una serie de empleados que se sentían mal con el tema de cambio, porque no iban a echar a nadie, en teoría el personal iba a tener que adecuarse a otra tarea, ¿no? Iba a ser una tarea más de depósito, de logística, de distribución, y no tanto de Sí, sí. producción. Dejaban de embotellar la gaseosa y pasaban directamente a solamente hacer logística, ¿no? Transporte y distribución, y hicieron un sabotaje, ¿no? Empezaron a poner basura dentro del producto, en la única línea que tenían ellos de embotelladora, que creo que no sé si era la de una chiquita o la de 2 litros, un cuarto, no recuerdo, una sola línea les quedó para embotellar,
hasta metieron animales muertos, o sea, así, insectos, ratas. Hicieron un No, sabotaje, hicieron un sabotaje en toda una línea, una tirada, una línea, encima creo que no sé cuántos, algo de 20.000 unidades, ¿no? De botellas, que Coca-Cola sufrió una pérdida enorme ante eso, porque tuvo que sacar toda la línea de producción. Encima nunca supieron quiénes habían sido, pero bueno, aparentemente tenía que ver con esto, ¿no? Esto de esta resistencia al cambio, repito, puede haber ido del miedo, que lo echaran, o la adversidad, tener que cambiar su actividad y pasar a hacer otra, ¿no? Más allá que no perdiera el trabajo, hicieron un caso de sabotaje. Fue muy conocido el caso de la Coca-Cola Neuquén porque llegó a muchas familias las botellas que abría y tenía insectos adentro, ¿no? Un sabotaje a la línea de producción. Y eso se ve mucho, y donde los gremios son fuertes también. El sector financiero también ha sido uno de los grandes, me refiero a los bancos principalmente, casa de cambio casi nada, pero los bancos principalmente, también los empleados cuando ven que hay un tipo de cambio, ¿no? La pandemia mostró eso, yo creo que la pandemia mostró muchas operaciones que se podían hacer online, entonces como que los empleados empezaban a ver, che, pero si se hace todo online, nosotros nos vamos a quedar sin laburo, ¿no? Pensando de esta manera, con ese miedo, con esa adversidad, ¿no? A realizar quizás otra tarea, que no tenía que ser estar en una caja cobrando o pagando, porque todo eso se hacía por cajero, se hacía de manera online, apelaron a los gremios y mandaron paros, ¿no? Paros importantes, y los bancos cuando hacen paros, o el sector financiero cuando para la actividad, es complicado, es complejo, ¿no? sí, Eh, pero bueno, esos son ejemplos que le quería comentar para que ustedes vean cómo se van mostrando, ¿no? Estas resistencias a los cambios, y que a veces, si bien la forma pasiva parecería ser, digamos, por ahí la más compleja, ¿no? Porque uno dice, uy, ¿qué pasa con la gente que no dice nada, ¿no? Que justamente no dice nada, que no comenta nada, pero bueno, es la gente pasiva y hay que trabajarlo de alguna manera, tratar de saber, preguntar, hacer algún tipo de reuniones, ¿no? Para ver qué le pasa a esa gente que no se queja, pero uno sabe que está incómoda, ¿no? Que no le gusta. A diferencia de lo que sí se expresan, que bueno, pueden pasar también a problemas mayores, ¿no? sí. Este, a veces, aquí hay una foto de ejemplo, también se producen el tema de los cambios de lugar, ¿no? Cuando uno podría hablar de decir, no, estas cosas solo se producen solamente por cuestiones que tienen que ver con la actividad nada más, y en realidad también, por ejemplo, cuando se cambia una instalación, cuando cambia un lugar, ¿no? También afecta mucho a las personas, ¿no? ¿Sí? Cuando cambian de escenario, mudanza y esas cosas, también afecta. Y lo que empieza a provocar, bueno, es el tema principalmente las resistencias que empiezan a producir mermas, bajas, ¿no? Y ahí recursos humanos tiene que trabajar en eso. Bien. Y en este material que yo les había dejado en el Drive también para que lo vean, habla un poco más en profundidad de las causas que producen esta resistencia cuando hablamos de una organización que está produciendo cambios, ¿no? Ya no hablamos de qué tipo de cambios ni qué tipo de efectos producen, ya lo vimos ahora, tanto pasivos o activos en el empleado, sino hablando de por qué aparece esa resistencia, y lo que maneja esto. Hay, son varios puntos, ¿sí? Son 12 puntos, pero hay algunos que son muy interesantes para analizar porque se ven mucho. Eh, que no solamente habla de los empleados, digamos, de los recursos humanos de nivel base, ¿no? Sino también de mandos medios o gerentes, ¿no? Y las dos primeras habla de amenazas, ¿no? Como una amenaza que la persona se siente amenazada, ¿no?
a diferentes cuestiones, pero normalmente son simbólicos, ¿no? Estos tipos de sentimientos. ¿Por qué simbólicos? Porque cuando se produce un cambio, a veces, y una reestructuración, los que en realidad primero piensan que se van a quedar sin trabajo, no solo son los subordinados, es decir, no son los empleados operativos, sino lo que piensa que son los primeros a hacer son los gerentes o los empleados, los mandos medios, ¿no? Como decir, bueno, uno o dos áreas, voy a unir, no sé, empaque y qué sé yo, y logística. Entonces, claro, si los dos tienen jefatura, los primeros que se sienten amenazados de ese cambio son las jefaturas, ¿no? Porque van a decir, bueno, si se unen dos sectores, acá el que van a volar es obviamente, al mando medio o al jefe. Y después, ese es uno de los puntos que se llama amenaza de poder individual, y el otro es el digamos, de organización, el organizacional. Ese tipo de poder que tienen digamos, los empleados y los mandos medios es también por lo mismo, ¿no? Es decir, cuando se hace una reestructuración, sin importar si es por mejora, si es por crisis, lo sacamos de lado eso, pero cuando se hace un cambio en la organización, estas dos amenazas aparecen, no solo la individual, es decir, van a unir dos sectores, listo, me quedo sin laburo, voy a perder mi trabajo, o me van a transferir a otro lado, ¿no? O lo que sea. Y el otro tiene que ver con justamente lo, lo, la pérdida de poder dentro de la organización o dentro de los sectores por estas cuestiones de esta resistencia a las propuestas, ¿no? Entonces, es decir, uno es el individual, es el gerente tiene miedo que lo echen, y el otro es todo el departamento tiene miedo que se quede sin trabajo, ¿no? Todo el sector, ¿sí? Y ahí eso se provoca, digamos, realmente provoca varios conflictos, ya sea internos, también puede ser para externos, pero principalmente internos dentro de una compañía, ¿sí? Esos dos son complicados de analizar porque pasa mucho por lo que piensan las personas, ¿sí? Lo que cada uno cree o cada uno considera. La pérdida de control, bueno, justamente decíamos esto, ¿no? Es decir, que empieces a perder personal, porque, bueno, se reestructuran dos áreas, te sacan gente, entonces te quedan, en lugar tenías 50 personas acá, ahora tenés 5, lo primero que vas a pensar es, me van a bajar el sueldo, ¿no? O me van a cambiar de lugar, algo va a pasar, la pérdida de control sobre los subordinados. El aumento del control, pero esto es normal que pase, porque en cada cambio, lo hablábamos hace un rato, y está en el material, hay que hacer como controles, como guías, como planes, ¿sí? Entonces como que queda, digamos, superrelativo esto, ¿no? Es decir, el control va a existir y quizás es mayor de que se producía antes y eso genera conflicto otra vez, ¿no? Mientras más control hay en la organización, se puede generar mayor cantidad de conflictos. Ya lo vimos, ¿no? El salario, clave, ¿viste? ¿Vieron? O sea, el Sí, miedo a reducción del salario en Argentina es terrorífico esto, pero es así. En varias organizaciones pasa esto, cuando hay una situación dice, listo, voy a tener más o menos gente, voy a trabajar menos horas, o me cambian de lugar, me van a pagar menos. No quita que no pase, no claro, quita, sí, no, no, pasa. claro, no quita que no pase, no quita que la reestructuración tenga. Normalmente no debería pasar, salvo que sea una crisis muy grande, ¿no? Hay crisis muy grande, obvio. Antes quizás de perder el trabajo, algunas organizaciones toman medidas como suspensión, ¿no? Suspensión de la planta, unión de sectores, ¿no? Para no desprenderse del personal que es capacitado, que es idóneo. Entonces, sí, hay reducción de salario, pero ante el pérdida de trabajo o reducción de salario hay una brecha muy grande. Nadie quiere ganar menos, ¿sí? Claro, Y tampoco quedar sin trabajo. Pero bueno, a veces las crisis te llevan a estos escenarios, los llevan a esos escenarios. Este es clave, la zona de confort. Esto después vamos a ver cuando veamos el capítulo del tema de comunicaciones dentro de recursos humanos. El tema de la zona de confort es algo muy interesante, ¿no? Es decir, un empleado que ya está cómodo por lo que hace, por lo que sabe, por lo que puede generar, por lo que puede proponer, ¿no? sí, Ya sea positivo o negativo, es una zona de confort y sacarlo de ahí es terrible, ¿no? Es como, esto pasa mucho
distribuciones, transporte, es decir, yo tengo no sé, un piloto de avión que hace el mismo recorrido, un chofer de camión, de colectivo, hace el mismo recorrido, si lo tengo que cambiarle por algún motivo de estructuración, son terribles esos cambios, ¿sí? Son Sí, bastante severos. Bueno, ante algunos cambios de crisis puede haber resignaciones de recursos, eso ya está muy relacionado con el tema de reestructuraciones, ¿no? Y acá, cuando pasa el tema, el de recursos, de reasignación de recursos y el tema de salarios, obviamente los gremios toman carta en el asunto, ¿sí? Así que hay que convencer también a los gremios de que los cambios van a ser positivos en un corto o mediano plazo, porque va a haber conflictos seguramente. Eh, Esto de los planes todos esos personales, cambios que sí. se llegan a generar, ¿eso sí o sí pasa por los gremios también? Perdón, repítame. Claro, si se genera un cambio así de drástico, ¿eso también tiene que saberlo el gremio? Normalmente sí. Sí, sí, normalmente sí, porque va a llegar, digamos, a ver, ¿qué sucede? Es como, depende de en qué situación, de qué sector, ¿no? Depende de qué organización estemos trabajando. En algunos países medianamente más serios en el ámbito laboral o con nuestras reglamentaciones, los gremios no intervienen, salvo que haya un conflicto, ¿no? En el caso de Argentina hay mucha comunicación entre los gremios y las organizaciones, muchísimo, ya sea en el ámbito estatal o privado. Y en base a esos cambios, cuando se notifican a los gremios como que dan un visto bueno, ¿sí? Ajá. Digamos, dan como el ok, digamos, sí, bueno, está bien, porque como que se los convence de alguna manera, ¿no? No estoy hablando de nada corrupto, estoy hablando de vías legales, ¿no? De Sí, vías sí, legales, porque si usted lo mira hoy, con toda la crisis que tenemos en el país, los gremios están muy callados, ¿no? sí. Creo que están todos apostando a que se va a solucionar la crisis rápido, pero normalmente cuando los gremios ven que hay una organización que tiene cambios y que están perjudicando al recurso humano, es decir, en ese caso, en ellos sería a sus afiliados, ¿no? Eh, o al personal, empiezan a intervenir de manera muy fuerte, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, hay que preverlo porque va a pasar, ¿no? Entonces va a pasar. ¿Sí? Pero es buena pregunta esa, sí, sí, sí. Hoy, digamos, por eso le daba ejemplo del sector financiero, que es uno de los que primero se manifiesta. Comercio no tanto, ¿vio? Por eso, a pesar de ser un gremio que ha tomado fuerza, no tiene Sí. no ha tenido tantas repercusiones en la última parte. Y todo lo que tiene con el Estado, seguro. Los gremios estatales también están permanentemente ahí operando. Lo que pasa es que el Estado no realiza buena gestión de recursos humanos. Normalmente el Estado no, cuando son cambios estructurales, vienen desde el lado económico, ¿no? O del lado, por ahí decirlo de una manera, operacional, pero no con una intervención de recursos humanos, porque no tienen buenos sectores de recursos humanos en el ámbito estatal. En el ámbito privado sí, y lo prevé, y lo revisa, y corrige, y bueno, va como manejándose en ese nivel. ¿Qué más? Bueno, vemos los últimos y terminamos. Acá, bueno, estamos hablando siempre de las causas, ¿no? Que van a proporcionar esta resistencia a los cambios. Es clave. Este es clave porque, digamos, en muchos empleos, el tema de los planes personales, tiene que ver con la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, cuando las personas tienen contratos y se vienen cambios, empieza como a hacer mucho ruido el tema de la planificación, ¿no? Es decir, porque cuando uno tiene un empleo estable, digamos, puede realizar planes a un mediano o largo plazo, ¿no? Cuando tiene un Sí. empleo que no es tan estable, los planes son cortos, son a corto plazo. Y cuando hay cambios en el medio, wow, más resistencia se presenta, ¿sí? Porque uno tiene miedo que esos planes se vean afectados, ¿no? Es que yo, por ahí envía un hijo a una universidad privada y de repente
aparecen cambios y bueno, las preocupaciones llegan. Sí, El siguiente tiene que ver con las dudas, ¿no? Sobre el proceso. Todo proceso genera dudas, porque a veces no se entienden los verdaderos propósitos, ¿no? No se logran entender. Así que todo proceso genera dudas, eso es sin lugar a dudas, digamos, para la redundancia, pero también está dentro de la persona. Y no sé si se acuerdan del video, les dejé la charla TED, la doctora explica, ella es una persona que está en las ciencias naturales y explica dentro de organizaciones cómo a veces nuestra mente trabaja con el tema de la duda, que es lo que nos lleva, de la duda va al miedo, de la duda va a la resistencia, ¿no? Porque estamos dudando y no, sí. quedamos inmóviles, no, a veces no expresamos lo que sentimos y bueno, y cada vez, cada situación es más negativa. El tema de las valoraciones y de percepciones tiene que ver justamente con digamos, nuestros sentimientos. Acá el miedo, que ya lo vimos, ¿verdad? Miedo a lo desconocido es clave, clave, clave. Y este último está bueno porque el tema de las experiencias previas. ¿Qué significa experiencias previas? Normalmente en una organización hay personas que tienen varios años, o los que se llaman empleados más veteranos, ¿no? Sí, sí. Esos ya han pasado quizás uno o dos cambios o uno o dos procesos de cambios, entonces saben cómo, digamos, ¿Cómo va la cosa? Ah, claro, sí, tal cual, tal cual. Es decir, ellos ya la tienen clara, por decir una manera, ¿no? Y también se suma a eso de la zona de confort. Entonces, van a ser los más resistentes, digamos. No es que sean personas grandes, sean viejas, porque a veces son personas jóvenes de edad, pero que tienen muchos años de experiencia y han visto cambios. Entonces, como fueron los primeros que, a ver, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, paran un poco el tema de esto y son los que también presentan un tipo de resistencia. ¿Mm? Bueno, esos son digamos, los causales. Todos estos materiales están en el Drive, ¿sí? Para que ustedes sí. lo puedan ver, ¿sí? Todos. Si ustedes entran al Drive, a ver si lo puedo meter acá al Drive, acá. Ustedes entran al Profe, Drive. ¿las preguntas las envió o no? Envié las actividades, yo no sé si las de la primera actividad ya las envié, ¿sí? Ya están enviadas esas. Y si no, también están en el Drive, ¿sí? A ver si les puedo Ujú. mostrar. Esperen, la pantalla O de. sea, con lo de este Acá. Word todavía no, porque lo anterior ya mandó las preguntas. Claro. Acá están en la página del Drive, ¿ves? Están los contenidos, el video, que es la gestión de cambio, las primeras preguntas y la resistencia al cambio. A esto hay que sumarle el video que les envié, que ahora yo lo voy a anexar acá, en este listadito donde están todas las clases grabadas. Le voy a anexar o ya no sé si lo hice, pero lo voy a anexar igual, el video que les pasé del sábado pasado, que es una persona Sí, que explica bastante bien el tema de la gestión de cambio con otra mirada, ¿no? Con una mirada más explicativa, más didáctica, para que ustedes puedan ver que se van presentando diferentes tipos de organizaciones, perdón, dependiendo de la organización, el tamaño, entonces venimos hablando siempre, los cambios se van dando de manera diferente, ¿sí? Recuerden eso, se van de manera diferente, ¿no? No todo se produce de la misma manera, porque depende mucho de la actividad. Si bien hay siempre personas en el medio, que es el recurso humano realmente, y normalmente sacando el ámbito estatal, el privado siempre trabaja esto, prevé. Cuando hay cambios, la gente de recursos humanos tiene mucho laburo, va a tener mucho trabajo, ¿sí? Cualquiera que trabaje en el área de recursos humanos va a tener mucho trabajo porque hay que diseñar el plan, hacer el control de gestión, ¿no? Poder atender a esto que veíamos recién, estas cuestiones de lo activo y lo pasivo, ¿no? Es decir, la resistencia que son activas o las que son pasivas. Vuelvo a decir, las activas por ahí, lo único positivo que tienen es que te van a expresar en la cara, te van a decir, no, yo no quiero esto, yo no quiero este cambio, ¿no? claro. Pero a veces Sí, pueden sí. llegar a ser hasta violentas, ¿no? Por decirlo, te di con los ejemplos del tema de sabotaje, el tema de huelga, el tema de complot. Sí, sí. Te arman un complot Claro. ahí, te arman un complot dentro de la operación y es difícil de desarmar. Y los pasivos,
lo positivo que tienen que ¿cómo te puedo decir? No lo expresan, no te generan todo este ambiente. Lo negativo es que es difícil encontrarlos, detectarlos a tiempo y poder hacer cambiar antes de que comience a haber resultados negativos como faltar al trabajo, como la merma de producción. Y vos decías, pero mirá, esta señora, este señor trabajaban bien, ¿qué le pasó? ¿Por qué habrá bajado su productividad? Y todo termina siendo causa y efecto de tal cosa, ¿no? De esta resistencia. Eh, Así que bueno, y también ese video que les dejo, van a ver que aparecen esto que recién veíamos, cuáles son los causas de la resistencia, donde se hace mucho énfasis a el miedo, las dudas, la incertidumbre, salir del zona de confort, es decir, salir de la comodidad. Y hay un especial, como así lo mencionábamos, hay un apartado especial a la diferencia de empleados de antigüedad, lo que son más nuevos, lo que son más viejos. Los que son más nuevos, no solo por ser personas más jóvenes, pero los que son más nuevos se van a adaptar más rápido a los cambios. En cambio, los veteranos Sí, va a costar más. No porque sean mayores de edad, que eso también, hay organizaciones que han hecho estudios y la gente que tiene otras generaciones, es decir, mayores de edad, ¿no? Es decir, por décadas, ¿no? Es decir, gente, como uno claro. podría decir, gente de 25 con gente de 50 años, eh, que solamente son veteranos ya también en edad, comienzan a mostrarse también resistentes por este cambio generacional, ¿no? Es decir, hoy las generaciones, los chicos más jóvenes o las personas más jóvenes se están adaptando más rápido a los cambios. Como se van produciendo cambios en la sociedad más rápidos, también son adaptables a los cambios. Las personas más grandes se adaptan más despacio, más lento y les cuesta mucho, ¿sí? Entonces la Sí. cuestión etaria y la cuestión de la experiencia también desarrolla un papel importante, ¿no? Bien, ¿dudas, preguntas? No, no, está bastante bueno. No lo había alcanzado a leer el Word ese. Así que no, está muy bueno. Bueno, ese Y son está... cosas que de por sí pasan, porque, bueno, Ujú, como usted decía, hay gente que lleva muchos años trabajando de una forma y de repente, ¡pum!, un cambio, ya ahí, ya, como claro. que molesta, pero bueno. Lo que sí está bueno, lo que es agregar cosas nuevas dentro de un trabajo está bueno, porque creo yo que de por sí es para facilitar el trabajo. Sí. Va, es lo que creo yo, no sé. Sí, 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 coincido. Siempre y cuando no sean cambios drásticos. Cuando son cambios drásticos se complica Claro, todo, ¿no? Cuando son cambios que se producen de manera drástica, digamos, tipo revolutiva, por crisis, es sí, difícil, muy difícil que esos cambios se sí, puedan sí, llevar a adaptar y se puedan llevar a producir. Si bien la organización los va a acelerar. Nosotros no trabajamos esto en los temas de los tiempos, porque normalmente las organizaciones, todos los cambios, salvo que sean drásticos, los cambios los van llevando con un tiempo. En ese plan hay un factor que es el tiempo. Entonces los comienza a producir de manera, ¿cómo les podría decir? De manera pausada, de manera con un tiempo deliberado. Es decir, producen cambios que van de entre los 3, 6 meses y hasta 12 meses, un año, porque no son cambios drásticos. Un cambio drástico se puede hacer hasta en un mes, ¿no? O en semanas, rápido, cambiar, y eso es, terrible. Pero los cambios normalmente que se planifican o que se van a guionar pueden ir entre 3 6 9 12 meses, 15 meses. Entonces también el recurso humano y los mandos medios, que también vimos que son afectados, ¿no? Los gerentes y todas esas sí, personas que también son afectadas, hemos visto que les cuesta bastante también adaptarse, pero con un periodo de tiempo, digamos, no muy largo, en un periodo de tiempo que sería un mediano plazo, se pueden ir haciendo y se van haciendo. Obviamente, como usted dice, muchos cambios son positivos porque aportan mejoras eh, claro. y, y hace muy poquito, hace unas semanas, unos días, le traigo esto como cambio positivo, se votó en Chile la reducción de horas de trabajo, ¿no? Es decir, Chile tenía una jornada que iba de las 48 a las 52 horas semanales de trabajo, como algo, Ah, como algo reglamentado estamos hablando, sí, ¿no? O sea, sí, siempre estamos hablando del empleo, perdón, formal, legal. Hay gente que trabaja 60 horas por semana, ¿no es cierto?
trabaja muchas más horas, y ni le cuento a la gente que Sí, está en negro, que puede llegar a trabajar más horas todavía, 70, 80 horas por semana. Pero la gente que, digamos, bueno, a cambio, la legislación en Argentina, dependiendo de algunas categorías de empleo, establece rangos horarios máximos entre las 44, 45 a 48 horas. Hoy es lo que tenemos nosotros hoy sí, en la reglamentación, y en algunos trabajos 40 horas, ¿no? Es decir, hasta 40 horas tenemos. Lo que se estaba trabajando ahora es que se está viendo en algunos países del mundo, ya en Europa está pasando, la reducción no de horas, que la gente confunde, porque dicen, uy, voy a trabajar un día menos, me van a pagar menos, no. Se está produciendo en algunos países del mundo, porque esto trajo la pandemia también, que se reduzcan los días, ¿no? El reparto de esas horas. Entonces, hay empleos en algunos países, como el caso de Chile, que ahora bajó a 40 horas, fíjese que de 52 a 40 horas, ¿no? 12 horas menos, eh, manteniendo los mismos escalafones salariales, ¿no? Hay que ver hay que ver qué resulta. Hasta ahora claro, se va a probar. Porque después todo por encima de eso son todas las horas extras, ¿no? Hay que ver qué dicen las claro, patronales, cómo se acomoda. Pero, por ejemplo, en Europa, que estamos en semanas de 40 horas, usted cuando lo divide a eso, son 5 días laborales por 8 horas, ¿no? Es decir, se le daría las sí, 40 horas. Pero, ¿qué está pasando? Se quieren reducir otro día laboral, porque ya los domingos, hace años, pero más de 100 años que los domingos no se trabaja. Eso tuvo mucho que ver sí, la iglesia, principalmente. Vuelvo a decir lo mismo, depende de la actividad, la organización, ¿no? sí, sí, Domingos no se trabaja. Y los sábados se trajo también hace muchos años el famoso sábado inglés, que en aquella época, antes se trabajaba de lunes a sábados todo el día, ¿no? Eh, sí, y le cuento destajo, pero todo el día. Se trajo el sábado inglés, que era o trabajar un sábado sí, un sábado no, ¿sí? Un sábado, una semana de trabajo, el sí. otro sábado no, o trabajar todos los sábados mediodía, ¿sí? Y Ah, ahí se generó el sábado mediodía. Ese es el famoso sábado inglés. En algunas actividades, con la reducción a 40 horas que tienen sus categorías, hay algunos trabajos que tienen 44, 45 horas, entonces trabajan de lunes a viernes y sábado a mediodía. Y otros que por trabajar 45 horas agregan una hora más a la semana y trabajan de lunes a viernes. Bueno, los trabajos que te hacen entre 45 y 40 horas de lunes a viernes, la reforma que se está proponiendo es quitar un día más, ¿no? Es decir, laborar, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, de lunes a jueves, ¿no? De lunes a sí, jueves o de martes a viernes, por ejemplo, un ejemplo, pero seguir trabajando 40 horas. Y esos son cambios no drásticos, pero son cambios que van a generar miedo, porque ¿qué va a pasar? En la gente, la gente va a trabajar igual 40 horas, ¿no? Porque le van a dividir por 4, entonces va a tener que trabajar 9, 10 horas por día, no es que va a trabajar claro, menos, todo el mundo debería trabajar menos. Pero eso quita de que digan, uy, se trabaja un día menos, sí, si después no trabaja un empleado menos, ¿no? Porque claro, recuerden que los trabajos también se desarrollan por cantidad de personas, cantidad de horas, sí, jornadas laborales. Entonces, uno al reducir comienza a darle ese pequeño temor de los cambios de la organización. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Chile hoy es el ejemplo, vamos a ver qué onda, qué pasa en Chile y después veremos con Argentina. Siempre hablando del empleo legal, ¿no? Del empleo claro, que está, digamos, dentro de las normas legales de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Así que bueno, eso también después lo vamos a ver en un capítulo que quizás lo hacen con otra profe, no lo hacen conmigo, pero tiene que ver con ley de contrato de trabajos. Está piola también porque van a revisar todo lo que tenemos hoy actualmente en marcha y legalizado. Veremos si sí, el sí, próximo gobierno hace algún cambio más drástico. sí. Esperemos que no. Bueno, no sé, ¿alguna otra consulta? Hasta acá llegamos. Y ahí cerramos Bueno, dos. listo. No, estuvo muy bueno, muy bueno. Bien, cerramos la unidad 2. Recuerden ver el video, ¿sí? Ahora vuelvo a Bueno, subirlo con la página con este video, subo también el sí, enlace del YouTube, que está bueno, dura sí, 28 minutos y está muy, muy didáctico, van a ver, y van a ver por ahí toma también algunos otros ejemplos y otros conceptos
de esto del cambio, la gestión de cambios en las organizaciones. Así que está muy Bueno. interesante. Bueno, hasta acá llegamos. Profe, Sí, entre el lunes y martes le mando lo de las preguntas pasadas. perfecto, no hay ningún problema. Me lo envía por correo, por Listo. WhatsApp, no hay drama. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, buen fin de Listo, semana. profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, Ah, muchas profe, gracias. profe, profe. Sí, sí, sí. Quería consultarle, ¿habrá alguna posibilidad que el sábado que viene se haga el viernes la clase? Pasarla para el viernes. Bueno, Sí. sí, 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 lo ponemos en el grupo, lo anoto ahora. Espera que lo anoto. Bueno, Viernes. En lugar de hacerlo el sábado 20, el viernes 19. claro. Bien. Es mi Bueno. cumpleaños. Por eso. Bueno, no hay ningún problema. No hay problema. Listo, profe. Listo, buen fin de. Gracias, nos vemos. ¿Qué te digo?